La corrupción casi nunca se prueba con un sobre ni con una confesión. Entonces, si no hay testigos ni escenas del crimen, ¿cómo se puede descubrir, probarla y llegar a una condena? En este vídeo vamos a responder a las preguntas esenciales: ¿cómo funciona realmente la corrupción? ¿Cómo se investiga y dónde empieza exactamente el delito? Saludos, juristas de reconocido prestigio, esto es Clave de Ley. ¿Cómo funciona realmente? Cuando pensamos en corrupción, solemos imaginar un soborno directo, pero en la práctica casi nunca funciona así. La corrupción opera como un sistema, no como un acto aislado. Ese sistema funciona como un reloj, mediante mecanismos que se repiten y encajan entre sí. Decisiones, favores, adjudicaciones, nombramientos estratégicos y silencios oportunos. Y algo que choca: no siempre hay dinero, a veces lo que hay son promesas y ventajas futuras. El problema no está en un acto concreto, sino en la repetición, cuando el poder deja de servir al interés general para servir intereses particulares. La corrupción en España se concentra en estos ámbitos: obras y servicios públicos amañados, urbanismo, subvenciones, financiación ilegal de partidos, nombramientos de cargos públicos y el salto de cargos públicos a la empresa. Son los espacios donde la corrupción encuentra su nicho de mercado. ¿Cómo se investiga? La investigación de la corrupción es una de las más complejas. No hay escena del crimen ni testigos presenciales. Lo que hay son muchos papeles y datos. La investigación de la corrupción se apoya en dos grandes pilares: primero, el análisis de las decisiones administrativas, buscando irregularidades, y segundo, seguir el rastro del dinero. En cuanto a las decisiones administrativas, se revisan pliegos, informes técnicos, modificaciones del contrato, correos, reuniones, llamadas y las relaciones entre los investigados. Toneladas de documentación para reconstruir redes de decisiones y favores. Sigue el dinero. La expresión se popularizó en la película Todos los hombres del presidente, cuando un informante aconseja seguir el dinero para destapar el caso Watergate. Se buscan cuentas, transferencias, sociedades. Lockhart formuló: todo contacto deja un rastro. En la corrupción ese rastro es financiero, documental y relacional. En corrupción la prueba directa es excepcional, es decir, no hay testigos directos o grabaciones del hecho. Por eso se recurre a la prueba indiciaria, hechos acreditados que unidos prueban el delito. Más adelante volveremos a ellos. Pero en casi todos los casos de corrupción hay un elemento que aparece siempre, aunque rara vez se ve. En muchos casos la corrupción no se descubre desde fuera, sino desde dentro. Aquí aparece una figura clave: el informante whistleblower. No es un confidente de la policía, es una persona normal, empresario, perjudicado, trabajador de una empresa o de la administración, que detecta irregularidades desde dentro y las comunica a las autoridades. La Unión Europea aprobó una directiva y España la incorporó mediante una ley para proteger al informante frente a represalias. En resumen, la corrupción se descubre gracias al informante, buscando indicios en documentos y comunicaciones y siguiendo el rastro del dinero. ¿Por qué pasa siempre? Porque la corrupción ha acompañado al poder desde siempre, no es ideológica ni exclusiva de una época, sistema o un país, es una constante histórica y humana. La corrupción es un riesgo estructural del poder porque forma parte de la conducción humana y el poder encuentra una oportunidad cuando no hay controles eficaces. En definitiva, la corrupción no es una desviación, sino una posibilidad constante, y entender esto es clave. ¿Qué consecuencias tiene? La corrupción no es solo un problema moral, tiene consecuencias reales en los servicios públicos, en los recursos desviados y pérdida de confianza en las instituciones. Por ejemplo, un hospital mal construido, una carretera sobrecosteada o un servicio público deficiente suelen empezar con una decisión corrupta. A veces el dinero no enriquece a los corruptos directamente, sino que sirve para financiar partidos políticos. ¿De qué forma? Las empresas favorecidas a cambio financian a los partidos y luego estos dan cargos, ascenso o poder a los corruptos. El resultado es siempre el mismo: el interés público queda desplazado por intereses de poder. ¿Cuándo es delito y cuándo no? En el Código Penal español no existe un delito único de corrupción. La corrupción se castiga a través de varios delitos: prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraudes, negociaciones prohibidas. En conjunto, castigan las diferentes formas de corrupción que implican autoridades, funcionarios y particulares.
En España, la mayoría de los casos de corrupción se producen en la contratación pública y como la prueba directa es excepcional, la investigación se basa en indicios. Indicios como adjudicaciones repetidas a una misma empresa, pliegos diseñados para favorecer a una compañía, contratos grandes divididos en pequeños para evitar controles, ofertas baratas que luego se encarecen y urgencias injustificadas para adjudicar a dedo. Por sí solas estas irregularidades no siempre son delito, pero su acumulación y reiteración sí pueden constituir infracción penal. Sexto, ¿cómo se elimina? Hay que asumir que la corrupción no puede eliminarse por completo porque forma parte de la condición humana. La cuestión es reducirla al máximo. El derecho penal es necesario para los casos más graves, pero actúa cuando el daño ya está hecho. Por sí solo no basta para frenar la corrupción. Las medidas no penales son esenciales porque la corrupción se reduce con controles previos como la actuación de una autoridad independiente de control, reglas de contratación pública transparentes y bien diseñadas, datos abiertos y análisis en tiempo real y rendición de cuentas efectiva. No sería costoso implantar una IA para detectar riesgos en la contratación pública gestionada por esa autoridad independiente de control. La Unión Europea y entidades como Cibio coinciden en este enfoque. En España esa autoridad debería ser la Intervención General del Estado, aunque persisten dudas sobre su capacidad. La corrupción no se elimina con castigos tardíos, se reduce con controles independientes. En derecho, una sola frase puede encerrar un mundo. Estas han sido las claves de hoy. La corrupción es inherente al ser humano cuando ejerce poder, provoca servicios públicos peores y erosiona la credibilidad de las instituciones, se investiga por dos vías principales, decisiones administrativas y rastro del dinero, y muchas veces gracias a quien alerta desde dentro. El derecho penal es necesario pero llega tarde. Y quinto, la clave está en prevenir. Una autoridad independiente de control, reglas claras de contratación y alertas tempranas. Gracias por compartir este viaje. Si quieres explorar más dilemas como este, suscríbete a Clave de Ley. Nos vemos en el próximo compás.